En el mundo de las MMA, boxeo u otros deportes de contacto, la categoría peso completo o peso pesado es sinónimo de poder y de fuerza. Y es que todo el que sepa algo de estos deportes sabe que en una pelea de peso pesado, cada hostia de estas bestias tiene altas probabilidades de matar más neuronas que el Erasmus de un universitario promedio. En boxeo tenemos ejemplos como Tyson o Mohamed Ali, de quienes casualmente tenemos historia, y en MMA tenemos casos como Junior Dos Santos, Alistair Overeem y el protagonista de hoy. Así que porque muchos me lo habéis pedido y porque puedo, hoy le damos la bienvenida al Icuverso a Francis de Predator Ngannou. Oh, Predator, qué buena película, qué cariño le tengo. A la primera, las demás son una clase de mierda que... Bueno. Francis Xavier Ngannou nace el 5 de septiembre de 1986 en la Villa de Batié, Camerún, hijo de Manuel Foso y Mamma Ngannou. Sí, su mamá es Mamma. La vida de Francis, al igual que otros muchos peleadores, estuvo marcada en sus inicios por la pobreza, pero la pobreza extrema. A pesar de los deseos de su madre de querer darle una educación adecuada a sus hijos, incluido Francis, no era posible, pues en Camerún, hasta hace apenas unos años atrás, la educación era privada a tal punto que solo unas cuantas personas con dinero podían permitírsela. Sin embargo, este pudo obtener algo de la educación básica. En la Villa de Batié había pocas cosas que un joven podía hacer, y una de ellas era trabajar en las minas Arenas. Algo que este empezó a hacer para tratar de costearse los estudios. Siento que no tuve infancia, pues empecé a trabajar a los 10 años. Era duro, y si no trabajábamos, no comíamos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Pero trabajar en las minas de arena no solo ponía algo de dinero en la mesa, sino que poco a poco fue dándole a nuestro protagonista una fuerza física envidiable. Su padre tenía la fama bien ganada de peleador callejero y era conocido como el típico con el que no te querías meter de hostias. A tal punto que su fama empezó a afectar a Francis, pues aparte de las palizas que este le metía a él, a sus hermanos y a Mamma, su mamá, la gente veía a un joven Francis y decía, va a ser como su padre. En palabras de Francis, la gente me decía que sería como mi padre, un violento. Yo tomé la decisión de ser diferente a él. Porque es lo que un hombre hace. Con esa idea en mente y un deseo por ser boxeador, ya que es fan de Mike Tyson, un Francis Ngannou de 22 años vende su única posesión, una motocicleta. Todo para comprarse el equipo para boxear y mudarse a una ciudad donde su carrera como boxeador pudiese despegar. Vendió su moto. Sé lo que se siente, ¿eh? Duele. Este es Francis en el 2006. ¡Qué porte! Así que se muda a la ciudad de Douala y una vez allí empieza a practicar boxeo. Esta base de boxeo pulido sería súper importante para su carrera de MMA posterior. ¡Qué técnica más pulida, madre mía! Pero ya llegaremos a eso. ¡Calma! En esta ciudad está hasta los 25 años, pues como es costumbre, la vida tiene a patearnos las pelotas en ciertas ocasiones y como si ser extremadamente pobre, no haber tenido una apropiada educación, haber tenido un padre violento, haber tenido que empezar a trabajar a los 10 años en una mina, no fuese suficiente. Le detectan hepatitis B y le toca volver a Batié. Boy. Una vez en su villa natal tiene uno de esos momentos decisivos en la vida, pues había regresado y estaba criando puercos. Allí, en medio de los puercos, el olor a mierda y fango, se dice a sí mismo, si quiero ser boxeador y llegar a ser un campeón, debo irme, debo dejar Camerún. Es así como con 26 años Francis Ngannou se lanza a alcanzar su sueño. Y la meta era llegar a Francia. Pero por supuesto, esto no iba a ser fácil. Pasó por Nigeria, Níger, siguió por Argelia y atravesó una parte del Sáhara, llegando a Marruecos. Una vez allí le toca nadar, así que remando con las manos, llega a España, donde fue detenido por la policía durante 2 meses. Y mira qué porte tenía. Pero finalmente consigue llegar a Francia. Y allí ya todo empezó a irle bien. No, que va. Al llegar a Francia se topa con 2 realidades. Según este, Francia estaba sucia y olía mal. Normal, colega, ¿quién se le ocurre ir a Francia? Bueno, y que alguien venga de estar metido entre la mierda y el lodo criando cerdos diga esto de su país, es porque algo de eso habrá cierto, digo yo. Además, se cuestionaba si de verdad había valido la pena tanto sacrificio. La segunda es que estaba sin dinero, sin amigos y sin un lugar para vivir, por lo que nuestro protagonista
le toca conocer las calles y, de acuerdo con él, comer de la basura. Si a todo esto le sumamos que estaba rodeado de franceses, imagínate el infierno. Pero es que la gente francesa es horrible. Yo, de verdad, es la gente que más odio de Europa. En este punto de su vida, Francis admite que su experiencia en la tierra del croissant no era la mejor, pero esto sí que estaba a punto de cambiar. Y es que uno de los pocos amigos que este había logrado hacer, llamado Didier Carmont, lo lleva a un gimnasio llamado MMA Factory. Allí pensó que por fin podría boxear, pero tras algunas conversaciones y ver su técnica depurada, lo convencen para probar MMA. En este gimnasio tiene su encuentro con Fernand López, el propietario de MMA Factory, quien aparte había migrado como él, luchador de MMA y que vio el talento del camerunés. Además de su talento, también vio que Ngannou siempre llevaba al gimnasio 2 maletas. Y cuando le preguntó, este le dijo que no tenía nada y que vivía en la calle y que no podía pagar siquiera el gimnasio. Fernand entonces decide dejarlo quedarse en el gimnasio con el compromiso de dar el máximo en los entrenos. ¡Significa un extra! Este acepta el acuerdo y se ponen manos a la obra. Lo primero que hace es ver las fortalezas del camerunés y llegan a la conclusión de que su fuerte es la pegada. Y ojo, hablo de la pegada, no de su boxeo. Fernand se enfoca en tratar de pulir la pegada de Ngannou, mientras le enseña los conceptos y las técnicas básicas de sumisión y defensa de derribos. Tras unos meses entrenando, con una mejor alimentación y bastante entrenamiento, Ngannou tiene su debut profesional en tierras francesas. Y es que gracias a los contactos de Fernand, logra que este firme con la promotora 100% Fight. Tiene su debut el 30 de noviembre del 2013 contra Rashid Benzina, a quien uno esperaría noquease con su fuerte pegada, pero no, ya que pasado un poco más del primer minuto del combate, Ngannou somete a su rival con un armbar, tras reajustarle los huesos del cráneo en varias oportunidades con sus golpes, claro. 2 semanas después está peleando de nuevo, esta vez contra Zoumana Cisse, quien con mucho corazón y un par de cojones se va a la guerra con Ngannou, dándose con todo, pero al final Cisse logra vencer a Ngannou por decisión unánime. Tocado pero no hundido, nuestro protagonista empieza el 2014 con un KO impresionante contra Bilal Tatati en el primer round. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Luego se enfrenta a Nicolas Speck, quien derrota por triángulo de brazo en el segundo round. Y no solo eso, se lleva el cinturón de campeón de peso completo de la promotora. ¡Bien hecho! Ya con cinturón, una creciente fanaticada y propuestas para pelear fuera de Francia, propuestas que debería aceptar, Francis Ngannou empieza a despegar un poco los pies del suelo, pero nada que su entrenador no pudiese controlar, pues este hacía énfasis en que la meta era llegar a una promotora mundialmente reconocida. Con su última victoria, le surge la oportunidad y se va a Suiza, donde se enfrenta a Luke Ngeleka, en una promotora llamada SHC. En este combate, Francis vuelve a usar sus habilidades de grappling y somete con una guillotina de pie, apenas pasados 44 segundos. ¡Grappling! Regresa a Francia a entrenar, pero no tarda mucho en volver a hacer las maletas, pues pactan una pelea en Bahrein, en una promotora llamada KHK MMA. Y bueno, ya sabéis, pelear en países donde los empresarios tienen bolsillos profundos alimentados por el petróleo significa una buena paga, así que las cosas ya sí que le empezaban a ir bien. En esta le toca enfrentarse al brasileño William Balduti, pero este rival no tiene oportunidad contra Ngannou, que lo derriba y lo muele, llevándose la victoria por KO técnico. ¡Lo molió! Tras esta victoria recibe la llamada. El alopécico tiburón más alopécico y más tiburón de las MMA decide por fin darle una oportunidad al camerunés. Tras la firma y de 7 meses de entrenamiento, hace su debut en UFC. En su primer combate le toca enfrentarse contra el brasileño Luis Enrique, quien logra resistir hasta el segundo asalto, donde Francis con un uppercut apaga sus luces. Y hace ¡pum! Tras esta victoria, y probablemente viendo el potencial que tenía, lo programan para pelear contra un hueso, Curtis Blades. Pero haciendo honor a su apodo de Predator, Ngannou acecha a Blades a lo largo de la pelea. Y al final del segundo asalto, el médico revisa a Blades y no lo deja seguir peleando, llevándose la victoria por KO técnico. Tras esta victoria lo programan contra Bojan Mihalovic, a quien despachan el primer asalto a fuerza de golpes. Le toca enfrentarse a Anthony Hamilton, a quien caza y derrota en el primer asalto con un Kimura. Y por cierto, si queréis saber por qué esta técnica se llama así, aquí os dejo la historia. Tras esta victoria, le toca enfrentarse al ex campeón Andrei Arlovski,
quien a pesar de ser un peleador peligroso no puede hacer nada contra Ngannou, que lo atrapa con una derecha, lo manda a la lona y ahí lo remata, obligando al árbitro a parar el combate. Ya para esas fechas, en pleno 2017, empiezan a complicarse un poco las cosas. Primero, Francis decide mudarse de París a Las Vegas. Entre las razones que dio es que aquí su dinero no sería devorado por los impuestos y que en Las Vegas estaría en el centro de toda la acción, tanto de las MMA como del boxeo. Y es que seguía con la idea de boxear. Su entrenador, Fernand López, le sugirió seguir entrenando en Francia, por dos razones. Primero, Las Vegas podrían volverse una distracción para el luchador y segundo, en Francia no solo era visto como un luchador, sino como uno de los pilares de la expansión de las MMA en el país. Es decir, su entrenador le estaba sugiriendo quedarse en Francia para crear un legado. Pero Ngannou se la suda, tiene otros planes y manda a Francia a tomar por el culo. ¿Qué pasa? Esto crea la primera fractura en la relación con López, quien veía como del joven que dormía en su gimnasio no quedaba nada. Ni siquiera el porte. Mira cómo se viste ahora. Pese a esto, Fernand viaja a Las Vegas para seguir entrenando a Francis. Porque es lo que un Entrenador. hace. En estas fechas le toca enfrentarse al siempre limpio Alistair Overeem, de quien también tenemos historia. En este combate la ventaja la tenía Overeem, quien no solo podía golpear, sino que era un kickboxer consumado, un luchador de MMA con experiencia, grappler experto, potenciado con una farmacia y los jugos mágicos de Paulo Costa. Y aunque muchos veían esto como la prueba de fuego para Ngannou, este cayó todas las bocas con este golpe. ¡Tras en toda la boca! Separa el alma anabolizada del cuerpo de Overeem y luego le da un par más en el suelo. No os voy a poner las imágenes porque quiero monetizar el vídeo. Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza. Si antes de este combate Francis quería boxear, ahora cada vez que le ponían un micrófono enfrente, boxeo era una de las cosas que no podía evitar decir. A tal punto que empezaron a preguntarle al calvo de Dana si este finalmente boxearía. Y Dana, como buen tiburón, nadaba entre las preguntas, ni confirmando ni desmintiendo. Con la victoria sobre Overeem, se posiciona como el contendiente al título, el cual ostentaba el gran Steve Miocic, de quien hay historia en el canal. Y a ver, en el deporte de las MMA hay luchadores que ven a sus equipos como empleados y otros que entienden que hasta el que te venda las manos es parte importante del proceso. Y donde los entrenadores son quienes deciden la dinámica de trabajo, pues al fin y al cabo son entrenadores. Ejemplo de ello podría ser el equipo de American Kickboxing Academy, donde Usman Nurmagomedov y el mismo Islam Makhachev, a pesar de ser campeones, hacen lo que Khabib les indica, sin vacilaciones. Otro ejemplo sería el equipo de Alex Pereira, donde las decisiones se toman en conjunto, con el fin del que el beneficio no solo sea para Poatán, sino para todo el equipo en conjunto. En el caso de Ngannou, este hacía todo lo que Fernand López le indicaba, al menos al principio, ya que en Las Vegas, y con su entrenador volando desde París, fueron varias ocasiones en las que este tuvo que esperar a que Ngannou apareciese a entrenar. Pues cuando no era por mujeres, era simplemente porque se le sudaba la polla. ¿Qué pasa? Cuando se llega al combate contra Miocic, un Ngannou bastante perdido, a quien se veía con la boca abierta buscando oxígeno, no consigue hacer nada contra el bombero y cae derrotado por decisión unánime, dejando claro que puedes golpear con la misma fuerza de una camioneta, que si no entrenas, alguien lo hará por ti. Y a pesar de que la derrota fue frente al campeón, muchas voces empezaron a señalar a Fernand López por el fallo. Pero luego vendría un combate contra Derrick Lewis, luchador que en una aburrida pero inteligente pelea vencería el combate por decisión unánime. Con 2 derrotas al hilo y mucha prensa acusándolo de ser el responsable de las derrotas, López da un ultimátum a Ngannou para que se enfoque. Porque es lo que un Entrenador. hace. La respuesta de Ngannou fue decirle que él debería mudarse a Las Vegas, a lo que este le responde que no, que él tiene su vida en Francia y que tiene un compromiso con el desarrollo de las MMA en el país galo, y que todo marchaba bien mientras estaban en París. Y aquí no sé qué deciros, la verdad. Dejádmelo en los comentarios, quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Ngannou debería entrenar en Francia y viajar para los combates que son mayoritariamente en Estados Unidos? ¿O creéis que el entrenador debería mudarse a Estados Unidos para seguir con la carrera de Ngannou? No lo tengo claro ahora mismo, la verdad. El que lo tiene claro es Ngannou, que manda MMA Factory a tomar por culo y
se cambia al gimnasio Extreme Couture. Y bueno, he de decir que entrenar con el número 3 de Calvos Fantásticos volumen 1 es una buena decisión. Se mire por donde se mire. Cuando la prensa le preguntó a Ngannou, este dijo que lo hacía porque era mejor para su carrera estar en Las Vegas y que no había problemas con MMA Factory. Pero cuando la prensa habló con Fernand López, este dijo que Ngannou no quería ajustarse a la dinámica de trabajo, que se había vuelto un divo, llegaba tarde y además había dejado de pagarle como entrenador mucho antes de que dejara el equipo. Y bueno, esto merece algo de explicación. A ver, Francis Ngannou, tras su pelea contra Hamilton, fue a Francia y en plena sesión de entrenamiento le dijo a Fernand López que no le pagaría más la matrícula, porque, y de acuerdo a las palabras de Fernand López, él era el que estaba trayendo gente nueva al gimnasio y que ya con esto era suficiente. López, que tiene el que quizá es el gimnasio más importante de MMA de Francia, le pidió que se fuese del gimnasio, porque estaba equivocado, que cuando él llegó, el gimnasio estaba lleno. Pero se encontró con la negativa de Ngannou, que no quería pagar 600 euros por todo un año. Además, Ngannou estaba pagándole a regañadientes su cuota del 10%, pero de ese 10% López debía pagarle a los compañeros de sparring de Ngannou, porque este se negaba a pagarles. Explicación acotada, y aquí cada uno que saque sus conclusiones. A mí Ngannou me parece un tacaño. Es así como la relación de Ngannou con el hombre que le dio un techo y lo llevó hasta una oportunidad titular se acabó. Una pena, la verdad. Sé que muchos dirán que está en su derecho de cambiar de equipo, pero la verdad es que la relación de este par tuvo siempre altibajos, con un Ngannou potenciado con una gran cantidad de lameculos que le hacían creer que estaba por encima de todo, con entrenamiento reducido y habiendo pasado de la pobreza a un gran éxito. Entiendo que estas cosas puedan pasar. Sin López y con un entrenador que se ajusta a la dinámica de aquí mando yo, Ngannou vuelve a entrenar. Lo pactan para volver a pelear contra Curtis Blades. Ambos luchadores querían enviar un mensaje de quién debía ser el retador al título. Pero Ngannou sacó la mejor parte del combate, pues en menos de un minuto mandó a Blades a pasar la noche en observación médica tras molerlo a golpes. Con esta victoria nuevamente tiene su camino marcado, ya que le toca enfrentarse a nada más y a nada menos que a Caín Velázquez. Y aunque muchos pensaban que este podría ser un gran combate, la verdad es que no lo fue. En menos de 30 segundos, en un intercambio, la rodilla de Caín falló y terminó cayendo de dolor. Ngannou lo castiga en la lona y el árbitro interviene para parar el combate. Y me duele. Más le dolió a Caín, pero a mí me duele también. De Caín hay historia. Tras ganarle a Caín tiene 2 combates más, uno contra Junior dos Santos, a quien derrota por KO técnico a fuerza de golpes, y otro contra el surinamés Jairzinho Rozenstruik, a quien derrota por KO. Y aunque ganó, si vemos en este vídeo, nos muestra claramente que Francis es un golpeador, no un boxeador. Pero como dice Roger Gracie, el problema de ganar es que así cometas errores, no los ves como tal, porque ganaste. Hay que decir que para estas fechas, un viejo conocido de Ngannou había llegado a UFC. Hablamos de Cyril Gane, un striker que tiene una técnica de golpeo y pateo muy pulida para ser un peso completo. Y lo mejor, estaba despachando a todos con buenos KOs. Por su parte, Ngannou seguía con su tema del boxeo. Y ahora, se sumaba al tema de querer boxear, el tema del dinero, diciendo que estaba ganando muy poco. Al tiburón de Dana, hay cosas que no le puedes tocar, y una de ellas es el dinero. Y acabó teniendo que dar la calva para hablar del tema de Ngannou. Sin más oposición en la división, tenía que volverse a topar contra el campeón, Stipe Miocic. En esta pelea, un cuidadoso Ngannou logra llevar la pelea hasta el segundo asalto, donde tras una buena combinación, logra atrapar a Stipe con un golpe que lo aturde. Pero en un intercambio, el camerunés suelta un poderoso golpe de izquierda que reinicia el cerebro al campeón, a quien termina de castigar en la lona. Con esta victoria, Ngannou toma así su cinturón de campeón, aparte de su merecida venganza. Pero como espero que todos sepáis ya, uno no es campeón hasta que defiende el título. Pero, ¿qué creéis que hace el nuevo campeón, Francis? Pues decide que no va a pelear, que se va de vacaciones. UFC lo tienta con peleas, pero a este no le da la gana de tomar ninguna. ¿Las razones? Pues que él quiere boxear y que además gana poco en MMA. Y bueno, tal vez os estéis preguntando de cuánto estaba ganando, pero bueno, ya llegaremos a eso. Calma. Calma. En vista de su comportamiento, Dana se lanza a hacer una pelea por el título interino de la categoría. Y este combate fue entre Derrick Lewis y Cyril Gane. Gane gana, y no es un chiste. Se convierte en el campeón interino y por ende, el único que podía disputarle el título a Ngannou. Pero si creéis que la telenovela entre Ngannou y López había terminado, os equivocáis.
Y es que López filtra un vídeo donde se ve a Cyril Gane haciendo sparring contra Ngannou, y en este vídeo se ve la diferencia técnica entre ambos, con un Gane claramente más técnico. Ngannou acusa a López de no mostrar el vídeo completo y de darle una importancia demasiado alta a algo que solo era un sparring. López respondió con sutileza y señaló que solo mostraba el nivel técnico superior de su luchador, quien era mucho mejor, no solo a nivel técnico, sino a nivel psicológico. Quizá por eso, o quizá por la presión de Dana, solo para tratar de callar voces, Francis decide tomar la pelea contra Cyril Gane. Y el 22 de enero del 2022, estas dos bestias se enfrentan. Pero mientras que muchos esperaban un combate de toma y dame, Francis Ngannou decidió no querer cruzar muchos golpes contra un extremadamente peligroso Cyril Gane, que tenía un 10-0 en MMA, sumados a un 7-0 en Muay Thai. En el primer y el segundo asalto se pudo ver claramente la diferencia técnica, con un Gane mucho más ligero y con golpes certeros. Pero a partir del tercero, Ngannou empezó a usar su lucha para dominar el combate, y al final se llevó una decisión unánime. Con esta victoria, su contrato expira, por lo que rápidamente el alopécico tiburón de Dana se lanza a tratar de mantenerlo en el roster. Pero tras muchas semanas y muchas propuestas y bla bla bla, Dana anuncia que no pudieron llegar a un acuerdo con él, manifestando que le ofrecieron el mejor trato que ningún otro luchador había recibido como oferta, al menos no desde Brock Lesnar. ¿Qué pasa? Y así es como Francis Ngannou deja de ser campeón de UFC y empieza su periplo por la llamada agencia libre. Y la historia podría haber acabado aquí, pero sigue, porque es el momento de darle algo de claridad a la situación de Francis. ¿Por qué? Because we fucking can, and if we can, we do. Cuando Francis Ngannou deja UFC, se le está ofreciendo un contrato de millones de dólares por pelea. Hablamos de 7 millones por 3 peleas. Este dice haber pasado de la pasta por buscar mayor libertad, lo que en realidad se traduce en quiero boxear porque quiero más dinero. Cuando estaba en UFC, este estaba ganando $500.000 y en su pelea con Gane se llevó $650.000 por el combate, pero esto es solo el monto que se conoce, porque como bien lo explica Ariel Helwani y el mismo Chael Sonnen, detrás de este monto del que nosotros como espectadores llegamos a tener conocimiento, hay mucho dinero por detrás. Y es que algunas comisiones atléticas piden que se desglose el pago de los peleadores, pero otras no lo hacen, y aun cuando lo piden, solo se muestra el monto del contrato, y otra parte del dinero no se muestra. Dinero que por contrato no pueden hablar. Y así que es probable, ojo, probable, que este estuviera cerca de los 700.000 por pelea. Este siempre ha dicho que no se trataba de dinero, sino de principios, y que estaba buscando mejoras para los demás luchadores, como seguro médico. ¡Qué agradable sujeto! Su salida de UFC ha llevado a la empresa a borrarlo de la existencia de toda la promoción. Solo sus peleas permanecen en la biblioteca de UFC y su nombre como ex campeón en las listas, pero ningún otro material audiovisual está disponible y dicen que si dices Francis Ngannou 3 veces frente a un espejo, Dana White se aparecerá para meterte un palo por el culo, a tal punto que ni siquiera se le mencionó o mostró en las promociones para la pelea de Cyril Gane contra Jon Jones, muy a pesar de que Gane había peleado con este. Cuando Francis se va a la agencia libre, pensaba que le lloverían ofertas de las grandes promotoras de boxeo, y está muy bien que haya tratado de buscar su mejor oferta, y siempre hay un riesgo en todo negocio que emprendas, y cada luchador es su propia empresa. No me parece mal que haya hecho esto, y simplemente quería dejarlo claro. Sin embargo, las ofertas que él esperaba brillan por su ausencia, parecen no quererlo. La BKFC, la promotora de boxeo a puño limpio, le ofrece una propuesta millonaria, y aquí hay que tener en cuenta que las posibilidades de hacer dinero eran mayores, debido a la política abierta de patrocinadores. Pero al hombre al que no le importaba el dinero, rechaza la propuesta ya que no le gustaba la cantidad de dinero que le ofrecían. Hace una contraoferta y el presidente de BKFC deja la negociación diciendo que este estaba pidiendo cantidades irreales de dinero. Pero ya sabemos que el dinero no era lo importante para Francis. Otras promotoras están en negociaciones con él, pero la que parecía estar más cerca de firmarlo era la gran One FC. Pero tras negociaciones, el tiburón asiático de One FC, Chatri Sitriadong, abandona el proceso, diciendo que estaban de acuerdo en la propuesta financiera, pero no había suficiente alineación. ¿Queréis saber cuánto le ofrecía One? Le estaban ofreciendo $20 millones en contrato, política de patrocinio abierto y poder pelear en boxeo. Y sé que muchos van a decir,
IQ, One solo tiene MMA, kickboxing, muay thai y grappling. ¿De qué boxeo estás hablando? Imbécil. Pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que este tiburón asiático podría haber pensado en crear una división de boxeo o al menos poner a Don Dinero a trabajar y asociarse con algún ente regulador de boxeo para traer a más luchadores a One FC. Así, similar a como hizo en su día Dana White cuando creó una división femenina solamente por Ronda Rousey. Al fin y al cabo, poderoso caballero es Don Dinero. Pero Francis Principios Ngannou sintió que eso no era suficiente, que quería más. Así que exigió un puesto en la mesa de directores de la empresa. Y además, tenía que ser él quien dijera quién sería su rival y cuánto dinero ganaría ese rival. La puta. Desde luego Ngannou es un negociador que va con todo. El presidente de One calificó el proceso de negociación como frustrante y además dijo que Francis no tendría un lugar en la mesa, pues sería un pez en el agua. Como luchador de MMA o boxeador, al final tú eres tu propia empresa. Tú tienes un valor como luchador en base a tu récord y tus capacidades físicas y sobre todo el dinero que le puedes aportar a las compañías en cuestión. Es decir, tu paga es equivalente al valor que ven en ti. Francis Ngannou podría haber sido visto como un ejemplo moderno del caso de Ícaro, queriendo escapar de su realidad y lográndolo, y cada vez tratando de volar más y más alto. El problema de volar tan alto es que las alas se pueden derretir, caer y perderlo todo. Y ese podría haber sido el caso de Francis Ngannou, de no ser porque consiguió lo que quería, o al menos consiguió una oferta que sí decidió aceptar. El PFL ha fichado finalmente a Francis Ngannou. Estas son algunas de las condiciones del contrato y creo que va a ser presidente del PFL África. Al parecer, negociar duro le ha salido a cuenta. Desde luego, creo que tendremos un volumen 2 o una actualización de este vídeo. Con un total de 17 peleas y 3 derrotas, se ubica en este puesto en victorias puras de MMA, ganando algunos de los ex campeones más importantes de UFC, como Caín, Junior Dos Santos, Steve Miocic, ganó 6 veces el bono actuación de la noche y a pesar de su carácter voluble, también ha hecho cosas muy positivas, como ayudar en su natal Camerún al desarrollo del deporte. Gracias por estar ahí, gente. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta la vista.